Bienvenidos a Pan de Vida. Existimos para restaurar vidas y llevarlas a su propósito. Usa bien tu celular. Durante la reunión, ponlo en modo silencio o vibrador. Estos son nuestros anuncios de la semana. Martes y jueves, oración online, 6 de la mañana, vía Facebook. Únete a nuestros grupos de conexión entre semana. Busca tu sede más cercana. Viernes, oración presencial, 8 p.m. Sábado, reunión de jóvenes, 5 p.m. Y nuestra reunión general, todos los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda tomar apuntes durante la prédica. Ven tal y como eres. Llegaste a casa. Vamos a aprender hoy la estatura del joven. Yo espero realmente que como iglesia identifiquemos dónde estamos y vayamos allá. Primero de Juan 2, del 13 al 14. Mira cómo dice la palabra en la Reina Valera. Les escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La estatura del joven es una estatura a la que algunos ya deberíamos estar llegando, o deberíamos por lo menos considerar en dónde estamos. Un joven, vamos a ver sus características. Miren, algunos jóvenes ya trabajan, y si no trabajan, cuando reciben su semana o su mesada, no sé cómo se los dé usted a sus hijos más jóvenes, por lo menos usted espera que sepa administrar ese dinero. ¿Está de acuerdo conmigo? Los que están un poquito más grandecitos, cuando ya trabajan, empiezan a valorar y a cuidar ese dinero. Se supone que es la característica de quien ya tiene un poquito de más madurez en cuanto a eso, que no se le va a acabar el dinero de una u otra vez. Y también si trabaja, empieza a aportar economía al hogar. ¿Sabes qué, papá? Pues mira, ya estoy trabajando, estoy viviendo aquí en casa, así que te voy a ayudar para el agua, para la luz, no sé para qué, o mejor aún, para que te compres algo, mamá, para que te compres algo, papá, o que dé un chivo a la casa. Cuando eso sucede, usted como papá dice, wow, mi hijo está creciendo y está madurando, está dando pasos. Cuando se es joven, los hijos sí o sí tienen que ayudar en las tareas de casa. O hay aquí jóvenes que no ayudan en las tareas de casa. Papás, mamás, si tu joven ya mayorcito de 15 no hace ni su cuarto, empieza a considerar de qué manera lo hemos estado criando, porque por lo menos debe de lo que es suyo tenerlo en orden, y mejor aún, ayudar en casa. ¿Cuántos papás hay acá? Levanten la mano todos los papás. ¿Cuántos de ustedes tienen una organización dentro de su casa? Yo me acuerdo cuando éramos muy jóvenes, todavía casi niños, adolescentes en casa, mi mamá llegó a hacer un rol donde el lunes le toca a mi hermana Peniel lavar los trastes, y a tal le toca barrer, y a tal le toca. Entonces, cada uno durante la semana teníamos una tarea o un rol que hacer. ¿Alguien aquí también hace eso en su casa? 2, 3, nada más. Y los demás, ¿cómo le hacen con sus hijos? Ayúdame, encárgate de eso. ¿Cómo los organizan? Porque cuando se va creciendo es bueno, de hecho desde niños tenemos que empezar a hacerlo, pero cuando es jóvenes tiene que haber y existir esa iniciativa, porque, te voy a decir algo, es preocupante que alguien se acostumbre a vivir en un cuchitril, o sea, entre lo sucio. Entonces necesita incomodarnos para levantarnos, no sea como aquel hermano que dijo, ya estoy harto de ver la casa tirada, ya no aguanto esto, se levantó y apagó la luz. Ya se acabó. No sea ese que apaga la luz, ¿no? Levántese y ponga a organizar, a limpiar. Si tiene hijos grandecitos o niños que ya puedan ayudar en casa, lo hacemos. Un hijo cuando tiene hambre, un joven cuando tiene hambre, se prepara
¿Cuántos jóvenes hay acá que ya cocinan de perdido un huevo? Que viven en casa de papás, pero ya se hacen algo. Ay, no muy buenos, que ya hacen que un asado rojo, así, bárbaro, ¿sí? Por lo menos un huevo. Pero los papás sabemos que cuando nuestros hijos jóvenes, adolescentes tienen hambre, si tú le dejas ahí en casa que el cereal, que el hot dog, ya sabes que se lo van a hacer, ¿no? Yo recuerdo que dicen por ahí, ya no se mueren de hambre. sí, papá, tengo hambre, pues hágase algo, ¿sí? No están esperando o no estamos nosotros esperanzados a llegar a hacerles para que coman, aunque hay sus casos. Ahí está el hijo muriéndose de hambre con el refri lleno, pero no se quiso levantar a hacer. Estaba esperando que mamá llegara para que le diera en la boquita. Cuidado, porque cuando nuestros hijos están en esa condición, significa que no están creciendo. Si tienen que esperar a mamá y papá para hacerse o para comer, cuidado, hay que prestarle atención. Atienden al 100% su higiene personal. Papá y mamá ya no tienen que andar atrás de ellos esperando a que se bañen, a que se laven la boca, a que se peinen. Bueno, los papás ya no los bañan, ya no les lavan los dientes, ya no van al baño ahí a limpiarlos, o sea, ya es autosuficiente. Podemos confiarles a los hermanos más pequeños o a niños. Esa es la ventaja de tener jóvenes que nos pueden ayudar con los más pequeños. Por lo menos se cuidan a ellos y cuidan de los demás. Pero si su hijo tiene más de 15 y no se sabe ni cuidar al mismo, préstele atención, porque ella tiene que empezar a ser una persona confiable en la que, hijo, por favor, encárgate de tu hermano menor, ponle atención. Ocasionalmente nos pueden ayudar. Y también en la etapa de la juventud es donde se toman las decisiones más importantes para el futuro, como ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Son unas de las decisiones más importantes. ¿A qué quiero dedicarme? En esa etapa es donde se toman esas decisiones sumamente importantes. De ahí la necesidad de tener cierta madurez para tomar buenas decisiones. Yo no sé cuántos de acá se casaron muy pequeños, estoy hablando de debajo de los 17 años. Y tal vez hoy en día dicen, me hubiera gustado haberme casado más grande para poder haber disfrutado mi juventud. Pero justamente sucede cuando hay cosas a nuestro alrededor que nos obligan a tomar decisiones apresuradas y muchas veces equivocadas. Así es, y el joven también tiene conductas emocionales y conductuales. Y aquí vamos a hablar, pero del joven espiritual. Hablamos de cómo es un joven en lo natural y tiene muchas más características, pero estas son algunas de las más importantes. También dentro de la vida cristiana existen los jóvenes, y los jóvenes emocionalmente son apasionados por Dios, son entusiastas y a veces impulsivos. Yo no sé si les pasa que cuando ven a los jóvenes dentro de la iglesia como que te contagian de algo. Primero, porque los ves que son los que más danzan, y si danzan, pues qué padre, ¿no? Porque te contagian y son los que andan trayendo a los demás. Por ejemplo, yo veo al Dominic cómo anda con los chiquillos y los trae, bueno, con los demás jóvenes y anda dando vueltas y todo, y uno dice, wow, bendita juventud. Hace poquito vi un video de un joven justamente que trae una pesa y iba a hacer un brinco desde una parte alta y brinca con toda la pesa y cae súper bien, las rodillas fortalecidas, y se vuelve a levantar y hace pues la sentadilla completa con todo el peso. Pero luego pasan los años y ese mismo joven apenas y con el pan Bimbo que agarró de la alacena se le cae y se quiere agachar y ¡ay, ya le duelen las rodillas! Pues una de las ventajas o de las virtudes del joven pues es que tiene fuerza y que se entusiasma, y que cuando lo ves dices, wow, yo quisiera tener los años que él tiene y la juventud que él tiene para hacer muchas cosas que tal vez nos faltaron hacer cuando jóvenes. Entonces, en lo espiritual son de aquellos que cuando conectan con Dios y cuando saben quién es su Dios y han pasado estas etapas, son apasionados por Dios. Ya no los mueve cualquier detallito, sino que ahora ellos están un poco más detenidos
¿Y qué les parece si hacemos un video? ¿Y qué les parece si hacemos aquello y nos juntamos y vamos? Entonces el joven es entusiasta e impulsivo. Tiene también un deseo fuerte de vencer tentaciones y demostrar su fe. El joven espiritual, o cuando están pasando a esta etapa, vienen de ser niños que a veces no podían, que batallaban, pero cuando llegan a ser jóvenes se determinan y dicen: no, yo por el Señor lo voy a hacer. Y ahora voy a brincar esta etapa y ya no me va a vencer el temor, voy a dar pasos de fe. Ya no me voy a dejar guiar por la amargura, voy a sonreír, voy a dejar que el Señor me sane. Comienzan a dar pasos firmes y comienzan a decidir vencer, porque ya tienen un hábito de lectura de la palabra, de oración, estuvieron en grupos de conexión, porque ya aprendieron y se determinaron para dar el siguiente paso. Ya no son de aquellos que si les hacen una mala cara ellos se van a agüitar, o ya no son de aquellos que cuando escuchan o se enteran de algo se van de la iglesia. Han aprendido a justificar y amar la obra de Dios y demuestran su fe. Pueden ser también muy radicales. El joven puede ser de aquellos que tal vez un día estuvo en el pecado, pero hoy dice: ya no más, ya no más. Y son aquellos que le dicen al diablo: hasta aquí llegaste, hasta aquí te cierro la puerta de mi casa, no vuelves a entrar a mi familia, no vuelves a saquearme, no vuelvo a dejar que el pecado me venza, porque yo soy guerrero de Dios. Y comienzan a... porque los jóvenes pueden ser radicales, pero también a veces impulsivos. La inexperiencia o la juventud se caracteriza por la inexperiencia, pero a veces el joven es impulsivo y quiere hacer cosas que cree que están bien, pero que les falta orientación, y esto a veces los hace cometer errores, porque se toman esa impulsividad y hacen las cosas solo por hacerlas y se dan cuenta después que se equivocaron. La ventaja del joven es que cuando está determinado aprende de lo mal que hizo en el momento. ¿Quieres decir algo? Interesante esto. Si un niño es altamente ofendible, un joven ha entendido o ha aprendido a darle la batalla a las ofensas. ¿Cuál es la característica de un joven? Sí escuché, sí vi, pero voy a darle la lucha y no voy a dejar que esto me robe el gozo. ¿Qué otra cosa sucede? Escuche bien esto. Un joven espiritual, la estatura de un joven espiritual puede ser caracterizada, ¿sabes por qué? Porque puede ser que en ese momento esté atravesando pruebas, esté atravesando luchas, no tenga dinero suficiente, no tenga suficiente alimento, pero no deja de buscar a Dios, no deja de alabar a Dios, y eso no le roba la paz. El niño de volada se queja porque no tengo esto, porque me va mal, porque si yo estoy yendo a la iglesia, pero un joven dice: gloria a Dios, porque esto tiene un propósito para mi vida. No dejo que esto me robe el gozo, no dejo que esto me mueva el piso, porque sé que estoy parado. Eso significa ser radical, porque empieza a tener convicciones firmes. Yo no busco a Dios. Los jóvenes dicen: yo no busco a Dios porque mis papás me lo impusieron. Yo busco a Dios porque yo sé que necesito de Dios por mí mismo. No me tiene que presionar nadie para buscar a Dios, para leer. Un joven dice: yo leo la palabra porque lo necesito. A mí me conviene conocer a Dios, orarle a Dios. Un joven sabe presentarle la batalla. Escuche esto, porque a veces creemos que las personas espirituales no sienten nada. Es que ese hermano es muy espiritual y él no siente nada. No. Las personas espirituales no se caracterizan por no sentir ofensas o daños. Los hay, los tienen, pero no dejan que eso determine quiénes son. ¿Sabes por qué? Porque las emociones no los gobiernan. No es que hoy sentí y mañana ya no siento, por eso hago y ahora ya no hago. No. Yo sé quién es mi Cristo y que se merece que le dé mi vida entera, y además a mí me conviene estar cerca de Dios. Por eso lo busco, porque se ha convertido en un joven y puede vencer
las luchas y las tentaciones. Y está ahí por eso. ¿Qué más? Empiezan a tener convicciones firmes. Un joven es de convicciones. Ya no es de los que si le dicen, oye, haz esto, ahí va y lo hace, como el niño. El niño le puede decir a alguien, oye, no, es que eso no está bien, mejor hay que irnos a la fiesta en vez de ir a la iglesia. Y el niño, como si, pues sí es cierto, vámonos a la fiesta. Pero el joven no. El joven ya sabe que si un día deja de ir a la iglesia, eso puede afectar muchísimo en su conducta, en su vida espiritual, porque sabe que su dependencia es de Dios. Y dice, aunque llegue como llegue, incluso a pesar de sus emociones, dice, yo voy a estar ahí, porque ha empezado a entender lo que es una convicción. Y una convicción es, yo no voy a la fiesta no porque no me guste, sino porque yo he determinado que mi vida le pertenece a Cristo. No es porque se lo impusieron, es porque Él tuvo una convicción y dice, de ahora en adelante yo voy a hacer esto por el Señor. Y por eso se determina. Les doy un ejemplo para poder entender cómo es una convicción. Ahorita decía la pastora Ale sobre los niños. Los niños son movidos por las olas del mar, de un lado para otro. Puede venir una ola y lo arrastra y lo avienta, y lo viene otra y lo avienta allá. Una convicción es como el ancla de un barco. Un joven tiene ancla o anclas que cuando vienen las olas se hace así, miren, pero permanece. Lo mueven, lo pueden mover, pero está firme y regresa al mismo lugar. Eso es lo que sucede en la etapa de la juventud, cuando hay convicciones fuertes que no te sacan del camino de Dios, que no te roban la paz y que no dejas que le hagan daño a tu vida espiritual. Por eso la importancia de tener anclas fuertes, de tener convicciones fuertes en Dios. Quien tiene eso en su vida es un joven espiritual y ha crecido. No quiere decir que en la etapa del joven ya no se tengan luchas. De hecho, es la etapa en la que más luchas y más ataques se tienen. Miren, en el tiempo de la Biblia del pueblo de Israel, hablemos específicamente del rey David, cuando eran convocados al ejército, cuando se querían enlistar al ejército, sus edades eran de jóvenes, o sea, andaban entre los 16 y los 20 y tantos años. Entonces, en ese tiempo era cuando se reclutaban para el ejército. ¿Pero qué hace un ejército? Luchar. Es lo que hacían, defender al pueblo que se había quedado en casa. Defendían a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Los jóvenes tenían la fuerza suficiente para ir a la guerra, tenían la determinación suficiente para estar en batalla. Y no quiere decir que la batalla se parara nada más porque ellos ya tenían la convicción de estar en el ejército. Al contrario, sabían que iban al mero lugar donde la guerra se iba a determinar. Un joven espiritualmente sabe que va a la guerra, sabe que van a venir pruebas, sabe que van a venir ataques, pero aún así está determinado a luchar, porque ahora tiene armas, tiene herramientas, porque de niño tuvo quien lo acompañara, quien lo pusiera a armar. El rey David, o David en la palabra del Señor, dice que su padre le daba tareas, y la tarea era que fuera y cuidara de sus ovejas. No eran de David, eran del papá, y lo mandaba que obedeciera. Y ahora ve David con tus hermanos, y ahora ve con el rebaño, y ahora ve a esto. David aprendió obediencia antes de ser enlistado para el ejército, y de ahí, al tener esa armadura o esos conocimientos de haber sido obediente, llegó a ser uno de los mejores guerreros. Sus primeras batallas no fueron contra un ejército, fueron contra un oso, contra un león, tal vez contra lobos, perros, pero defendiendo lo que no era suyo, porque estaba aprendiendo obediencia. La mayoría de las personas en la Biblia que tomaron decisiones, o que más bien fueron muy importantes, y que ahora su historia está marcada ahí, Dios les entregó una misión que no fue nada fácil en la etapa de la juventud. Y todos ellos tuvieron que determinarse para decir, ok,
voy a seguir a Cristo y lo que voy a hacer, lo voy a hacer por Él, venga lo que venga. Y por eso es que hoy encontramos en la Biblia historias que nos inspiran y que nos ayudan en nuestro crecimiento cristiano, nuestro crecimiento personal. Tenemos una reina Esther que de ser huérfana decidió adoptar la paternidad de su tío para convertirse en una mujer obediente y después en una reina que salvó a todo un pueblo de ser asesinado, pero de joven tuvo que determinarse. Está David una vez más, está de todas las pruebas que pasó, cuando llegó al propósito que Dios lo tenía, él primero se tuvo que determinar de joven. Él pudo haber caído en una amargura terrible por todo lo que le había pasado, pero él dijo, no importa, porque yo sé conmigo, a pesar de que todo el mundo le dio la espalda, él se determinó como joven a seguir el propósito de Dios. Entonces un joven es determinado, no es que no tenga luchas o no tenga batallas, no es que no batalle con la carne, porque con el hombre interior o con la vieja naturaleza vamos a batallar. Siempre va a haber cosas que nos estiren hacia lo malo, siempre va a haber áreas en tu vida que te jalen y te llamen. A algunos les va a llamar el chisme, a algunos les va a llamar, no sé, el estar haciendo cosas que tal vez les roben, no sé, cualquier cosa que pueda jalarlos. Pero el joven se determina y dice, ya no más, ya no más. Yo me he determinado a seguir a Cristo y tal vez estoy escuchando chismes y me gusta el chismecito, pero si lo escucho me voy a contaminar, entonces mejor no lo hago. Y se determina porque sabe que está en una guerra y que si se descuida puede ser vencido. Entonces pongamos atención en esto. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de la fe. Un joven espiritual ha aprendido a ponerse la armadura de la fe. Sabe tomar el escudo cuando vienen los dardos, los identifica y no se hace víctima de que me están atacando, es que lo están diciendo por mí, es que ya me vieron feo, es que los sugieres me dijeron que me sentara. No. Espiritual de la fe, y con ese apaga los dardos de fuego. No solamente sabe sacar el escudo, sino también la espada. La palabra de Dios dice y un espadazo. Cuando viene un ataque del enemigo, sabe sacar la espada y decir Esa es la característica de un joven. Y ya para terminar, en esta etapa de joven, tiene características conductuales. Conoce la palabra y, como lo dijeron ahorita, la utiliza como espada, pero persiste en oración, vence las tentaciones y desarrolla dominio propio. Un joven se domina a sí mismo, aprende a vencerse a sí mismo. La batalla más difícil que tú vas a tener en la vida en general va a ser contra ti mismo, contra tus inseguridades, contra tus tristezas, contra todo aquello que te llama. Tú eres el principal, el que te puede hacer caer. Sabes que el enemigo se enfoca en trabajar en tus inseguridades y en tus debilidades. Por eso es que necesitamos conocer nuestra identidad en Cristo, porque sabiendo nuestra identidad es difícil que el diablo nos pueda vencer. El joven entendido que tiene ese dominio para poder vencer cualquier tentación, también tiene el dominio sobre sí mismo de decidir si, a pesar de cómo se siente, se pone a orar o se pone a leer la Biblia o viene a la iglesia. Tiene esa determinación, domina. Ay, es que es muy temprano, no quiero ir. El joven dice, no importa, al rato hago lo que tengo que hacer. Soy de los que tienen que estar ahí, porque está determinado, está con ese dominio en sí mismo, vence batallas y aprende de las batallas en las que tal vez fue derrotado. Así que dile que tienes un lado, ponte la armadura de Dios, toma el escudo de la fe y toma la espada de la palabra. Y para terminar con esta etapa e ir ya al final, vamos a hablar
¿Qué necesita un joven hacer en esta etapa para no quedarse joven y seguir a la siguiente etapa? En este momento necesita dirección y canalizar esa pasión con sabiduría. ¿Cómo lo hace? Estando bajo sujeción, estando bajo autoridad espiritual. Mire, rápidamente, la única porción en la Biblia donde se habla de la juventud de Jesús la encontramos en Lucas capítulo 2, en el versículo 51. Nos cuenta la historia de que Jesús, siendo adolescente, se perdió por un momento, se quedó en el templo mientras fueron a Jerusalén. Sus padres regresaron y ¿qué creen? No venía Jesús con ellos. ¿Dónde creen que se había quedado? En el templo. Estaba dándoles una cátedra ahí a los sacerdotes, estaban todos maravillados, pero seguía siendo un joven. Y entonces los papás se asustaron. ¿Dónde está Jesús? Lo buscaron y cuando lo encontraron en el templo. Ahí es donde le dicen, pues ¿qué andas haciendo? Te hemos estado buscando. Y Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero todavía no había llegado el momento de que Jesús comenzara su ministerio. Y entonces dice la Biblia que Jesús estuvo sujeto a sus padres, que volvió con sus padres y estuvo sujeto a ellos. ¿Cuál es la demanda de quien está en esta etapa de juventud? Estar sujeto a padres, estar bajo autoridad. El problema que llega a pasar en la juventud, escúchenlo bien, es que muchas veces no nos gusta estar bajo autoridad. Pero las reglas que ponen nuestros padres en el hogar son para nuestra propia protección. Escúchalo, hijo, mientras tú estés viviendo en la casa de tus padres, tienes que estar bajo la autoridad de tus padres y respetar las reglas del hogar. No, es que yo ya trabajo pastorillado y chivo. Eso no te da ni te exime de no estar sujeto a las reglas del hogar. Como algunos en alguna ocasión les he dicho, es que no me gusta cómo es en la casa, en el hogar. Ah, bueno, no le gusta, independícese. Pero independizarse, escúchalo bien, significa que tú vas a pagar tus propias cuentas, que tú mismo te vas a ir a rentar o vas a comprar una casa y tú te vas a encargar de todo eso. Eso significa independizarse, no irme a otro lado, a otra casa con alguien más. No, usted solito, porque no quieres estar bajo las reglas de tu hogar. Entonces significa que ya eres una persona adulta y madura. Hazte cargo de tu vida. No, pastor, es que no puedo, es que no tengo todavía, es que no soy suficientemente solvente para hacerlo. Bueno, toca estar en el hogar. Y mientras estés en el hogar, tienes que estar bajo autoridad. Y sucede dentro de la iglesia. Quienes son jóvenes espirituales tienen que aprender a estar bajo la autoridad de los padres, como lo estuvo Jesús. Estar en todas las reuniones, no darse concesiones. Mira, es fácil que cuando ya estamos echándole ganas, de repente como que medio me permito un pecadillo, una resbaladilla, pero ahí es donde el diablo puede entrar. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, porque es peligroso en esa etapa resbalarnos. Tenemos que convertirnos ahora en apoyos también. Ya no solamente ir al grupo de conexión. Es que está bien padre la plática, pastor, el café, la rosca que dan siempre al final, la comida está bien buena. Tu motivación para el grupo de conexión ya no es esa. Tu motivación es a quién puedo ayudar, a quién puedo prepararme. No solamente ir a ser servido, sino ir a servir, ir a dar lo que Dios te ha dado. Cuando estés en esa forma de pensar, significa que ya estás creciendo y que además puedes enseñar a otros a pelear la batalla. En los grupos de conexión platicamos cómo el Señor nos ha dado victorias cuando hemos atravesado. Tu fe, tus victorias pueden ayudar a otros en sus batallas, sobre todo a los más pequeños, a los niños, a los que están empezando a dar pasos. Por eso decíamos que un joven ya puede hacerse cargo de otros menores. En la juventud espiritual, un joven espiritual también ya puede ayudar a otros que van comenzando, pensando en los demás, porque él ya aprendió a dar batallas. Marcar la diferencia entre el que se conforma y el que pelea por su fe. Eso es lo que te hace ser un joven. Vive batallas, pero también victorias que forjan su carácter.
Un joven usted lo va a escuchar decir, sí, yo atravesé, pero vi la mano de Dios. Sí me pasó esto, pero conocí al Señor. Sí viví esto tan desagradable, pero ahí vi a Dios actuando y obrando en mi vida. Ese es un joven, que su fe sea fortalecida. El joven en la oración está peleando contra sí mismo. Así que su oración va a ser muy enfocada en: Señor, cambia esta actitud en mí. Yo quiero someterme a tu palabra. Yo quiero aprender a vivir conforme a tu voluntad. Enséñame a ser guerrero. Y también su oración va a ser: Señor, líbrame de la tentación, líbrame del mal. Quiero aprender a ser como tú. Y pelea y da batalla, porque el joven ha entendido que su lugar de refugio o su fuerte seguro es la oración y la intimidad con Dios. El joven no se da esa libertad de decir: no, un día puedo dejar de orar. No, él sabe que sus victorias dependen de la oración. Sabe que espiritual depende de leer la palabra, porque si la palabra no tiene herramientas o no tiene la espada para vencer al enemigo, su oración ya no es demandar de: ay Señor, dame trabajo, ay Señor, ayúdame en mi salud, ay Señor, mira cómo me va mal. No, él dice: Señor, yo quiero aprender de esto. Tal vez hoy estoy atravesando este proceso, pero ayúdame a entender cuál es tu propósito en mi vida. Enséñame a pelear, Señor. Ayúdame a dar la batalla en contra de la inseguridad. Enséñame, Señor, a cómo vencer el orgullo, porque yo te quiero glorificar a ti a través de mi vida. El joven en oración todo el tiempo está peleando, y de esas peleas obtiene victorias. Victorias que utiliza para ayudar a otros también a vencer sus batallas. Y le dice: si yo estuve ahí y salí, tú también puedes. Y les dice cómo. Le dice: mira, yo le hice así, así y así, y te puede funcionar a ti. Tú puedes también aprender a pelear, porque el joven es guerrero, pero también llega a una estatura en la que ese guerrero capacita a los que van llegando. Y esa es la actividad del joven y la ventaja del joven, que ha aprendido a tener una oración de guerra, pero también sabe dar gracias en la victoria. Entonces, vamos a empezar a analizarnos en dónde vamos. Vamos a la última estatura, ya para con esto ir cerrando este tema. La última es la estatura de un adulto o de un anciano. Diga conmigo: anciano. ¿Quién es un anciano? Un anciano es un maduro en la fe. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido, diga conmigo, alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Por qué? Por el uso en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué características tiene un adulto? Ustedes, los que son adultos, levanten la mano. Los que son padres de familia y administran su casa y su hogar. Ok, la mayoría de ustedes trabaja, genera sus propios recursos, no dependen de alguien más. Y si andan dependiendo de alguien más, cuidado, porque a lo mejor no son adultos. Usted genera sus propios recursos y además los administra. Eso hacen los adultos. Aportan el total de su economía al hogar, porque para eso trabajamos, para nuestra casa. Porque sabemos que si no trabajamos, ¿qué sucede? No comemos. No hay para el hogar, y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Un adulto cuida de los suyos, sacrifica su comodidad por la de los demás, se atiende totalmente a sí mismo. Bueno, aunque algunos esposos dependen mucho de la mujer, ¿no? De la esposa. Digo, en aquellos tiempos, no sé si todavía haya, que el varón, la mujer le vestía, le ponía la camisa, el pantalón, todo, ya nada más así como Iron Man, ¿no? Nada más iba caminando y se iba vistiendo. Ya le tenía todo listo la mujer, no sé ahora. Digo, no es mi caso, pero yo me acuerdo de haber visto esto. No requiere de vigilancia o cuidado. Y además, ¿qué hace un adulto? Engendra otras vidas y da vida a los demás, cuida de los demás. ¿Cuáles son sus características emocionales y conductuales? Emocionales es que es una persona estable, es una persona firme en la fe sin importar las pruebas.
está bien parado. Esa persona sabe dar porque hay un amor maduro, sabe que su trabajo, su servicio es para Dios y lo da sin problema y sin que le duela. El joven le cuesta aportar para la casa, da, pero así como que, híjole, me duele. Pero sabes que has crecido cuando ya no te duele dar y lo haces. ¿Está de acuerdo? Cuando ya eres adulto dices, pues es que para eso vivo, para eso trabajo, para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Una persona adulta, un anciano espiritual dentro de la iglesia, no le cuesta dar, híjole, ya van a pedir, híjole. No, inclusive no necesita siquiera que le pidan el apoyo, solito, porque sabe y entiende cuáles son las necesidades, y aquí está, y lo doy y lo hago, y no espera recibir. Como muchos jóvenes, ¿no? Mamá, es que échame lonche, plánchame, lávame, yo ya doy chivo en la casa. Los jóvenes dicen eso, ¿no? Y creen que porque dan, también tienen que recibir. Bueno, un adulto, no, él sabe que tiene que dar a su casa, reciba o no reciba, lo tiene que hacer. Tiene paciencia, tiene mansedumbre, tiene compasión y además no se mueve por emociones, sino por convicciones. Está firme. ¿Por qué usted siempre es así? ¿Por qué no lo veo desanimado? ¿Por qué siempre viene a la iglesia y siempre anda gozoso? Porque es una persona que ha entendido su lugar y su posición, porque las pruebas lo han forjado y ha encontrado esta parte. Conductuales, ¿qué tenemos en la parte? ¿Cómo se conducen ellos? Son aquellos que alimentan a otros y los ayudan a crecer. Ya son de aquellos que les llevan palabra a los demás y no nada más se la llevan, sino que les dicen, esta es la forma de hacerlo, por la experiencia que ellos ya tienen. Son personas en las que se puede confiar y contar porque ya tienen un camino recorrido. Caminan en discernimiento, distinguiendo lo bueno de lo malo. Son ejemplo de carácter de cristiano, constantes en la oración, en la adoración y servicio. Ellos ya han aprendido y saben que esa es su vida, que es su pasión, que es para lo que fueron llamados. Por eso es que no les cuesta hacerlo. Viven para reflejar a Cristo, no para ellos mismos. Ya no son egoístas. Como dijimos ahorita, su amor es incondicional. Dan sin esperar recibir nada de nadie, porque han alcanzado la madurez y ellos dicen, yo ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo y para servir a los demás. Están prestos para poder prestar su experiencia o brindar su experiencia para aquellos que lo necesitan. Son también un refugio para los que están débiles o cansados. Son de aquellos que tú dices, es que me quiero acercar con esta persona porque siempre tiene un consejo para mí, siempre tiene la palabra correcta para decirme, bueno, porque su relación con Dios y su experiencia lo ha llevado a saber cómo hablar y cómo pasar por esas experiencias. Hay cosas que uno va viviendo y que ya el adulto o el anciano dice, ay, mijito, tan fácil que la tienes. Pero a veces nuestra inexperiencia como bebés, como niños o como jóvenes nos hace ver las cosas muy dramáticamente, ¿no? Pero el adulto ya no lo ve así, dice, es muy fácil salir de ahí, te dice así, 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 y la palabra lo marca de esta manera. Esta es la forma en la que vas a salir de esa situación en base a su experiencia. ¿Y cuáles son las disciplinas o la demanda para esta etapa? Bueno, número 1 es que su prioridad es formar a Cristo en otros. Cuando ya alguien ha llegado a esta etapa, debe entender y comprender que lo más importante es hacer discípulos, que los demás quieran seguir a Cristo a través de su conducta y de la experiencia que ella tiene. Y no nada más eso, sino formarlos, mostrarles el camino para que puedan vivir una vida conforme a Cristo. También la consejería, la administración y el servicio. Una persona adulta ya necesita ser consejero, necesita también ministrar a los demás, necesita también el servir a los demás, porque su forma o su estatura ya le ayuda para que pueda estar con los demás de esta manera y pueda transmitirles lo que Dios ha puesto en ellos.
La impartición es parte de sus roles fundamentales. Por la experiencia que tiene, cuando ora por ti, te imparte, te transmite lo que esa persona tiene. Cuando te da un consejo, te transmite y está impartiendo sobre tu vida. Necesitan también ser líderes de grupos de conexión. Ya no es si quiere o si no quiere. Ellos necesitan estar como líderes enseñando para que otros aprendan en base a sus experiencias. También ellos están viviendo de su llamado, del propósito que Dios ya les entregó. Ellos pueden vivir en esta libertad porque han alcanzado la etapa para estar ya con lo que Dios les ha entregado. Y eso es a lo que nosotros llamamos el propósito. Esos adultos o ancianos están viviendo ya en el propósito, lo entendieron, lo conocieron y están en él. Los que estuvieron aquí el viernes en la enseñanza que di para el equipo de servidores, les hablaba de Números capítulo 11, donde Dios le dijo a Moisés: llama y trae contigo a 70 varones, porque la carga del pueblo la voy a distribuir entre todos esos. Estaba levantando 70 líderes que iban a apoyar a Moisés. Pero yo les decía a ellos, estos hombres no eran cualquier hombre. Decía aquí, tenían que ser 70 ancianos, personas que han llegado a esta estatura. Esta iglesia, hermanos, necesita de un liderazgo fuerte y sólido, pero ese liderazgo tiene que tener la estatura de un anciano, tiene que alcanzar esta estatura. Si tú dices, yo quiero ser líder dentro de la iglesia, pero tal vez estás como niño, no puedes todavía llegar a este lugar o a esta posición de liderazgo. ¿Qué tienes que hacer? Crecer. Necesitas avanzar hasta llegar. Mire, esta es una manera en que nosotros como pastores podemos darnos cuenta en quién podemos descansar y a quién podemos llamar. En algunos casos, como hoy la iglesia, en la estructura que manejamos, tenemos un sistema donde tenemos a personas responsables de ciertas áreas, pero aún no los hemos llamado líderes dentro de la iglesia, porque el título de líder es un título pesado, fuerte, que se alcanza en base a todo esto. Pero estamos delegando ciertas tareas o áreas dentro de la iglesia en la que podemos hacernos cargo. En algún momento, y vemos que Dios lo está haciendo, está levantando y preparando a ancianos. Esos ancianos son en los cuales la iglesia va a descansar. Son como esa columna que está allá. Mire, voltea a ver esa columna del centro. Usted la puede ver ahí y dice, ay, qué fea columna, le quita espacio aquí a la iglesia, ¿no? Si la quitaran estaríamos bien a gusto, bien padre, con un espacio abierto. Pero los que saben de edificación y de construcción saben que si la quitan, se nos viene el techo para abajo. El trabajo y la función de esa columna es bien importante. Es el mismo que desarrollan los líderes dentro de la iglesia. Son columnas para ayudar a sostener la iglesia. Por eso Dios le dijo a Moisés, en esos 70 varones voy a tomar parte, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos, en esos 70. Y yo pregunto, ¿cuántos de acá anhelan ser parte de esos 70? Levante la mano con todo su corazón y diga, yo quiero ser. Ahora, yo te quiero preguntar, tú que estás levantando la mano, de estas 4 estaturas, ¿en dónde te has identificado? ¿Dónde crees que estás? Y ahora, si ya sabes dónde estás, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿O qué tienes que hacer para poder avanzar al siguiente lugar? Porque acuérdate, existimos para restaurar vidas y llevarlas ¿a dónde? A su propósito. Si tú llegas de bebé, te tienes que convertir en un adulto. No te puedes quedar en pañales, tienes que avanzar y tienes que caminar, pero necesitas identificar dónde estás, si realmente estás creciendo o si te estás estancando. Y quiero pedirle a la banda que se vaya preparando, que vaya tomando el lugar. Y también quiero preguntarte, ¿a quién estás ayudando a crecer?
Si tú dices, no, pastor, si no puedo ni yo sostenerme solo. No es el propósito de Dios que nada más pienses en ti. Tienes que crecer y convertirte en alguien que pueda ayudar a los demás. Que vivas como el verdadero cristiano vive, para reflejar a Cristo y formar a otros. Yo te pregunto, ¿ya identificaste tu estatura espiritual? ¿Ya sabes dónde estás en este momento? Levanten la mano los que ya lo identificaron. Alcen la mano los que ya saben dónde están. Los demás, más o menos, quiero saber. Vuelva a escuchar la prédica, vuelva a escuchar el mensaje y dése cuenta dónde está. Ahora, ¿te quieres quedar donde estás? ¿Qué quieres hacer? Crecer y avanzar. Ponte de pie. Hoy es el día en el que podemos decirle al Señor: Señor, llévame a la siguiente etapa.